digamos que para iniciar lo que tiene que ver con seminario 2A, gestión ambiental, al inicio habíamos planteado en la programación temática una forma de evaluación. Hoy en día eso se tiene que reevaluar, pues por las condiciones que ya mencioné anteriormente debido pues a la situación de emergencia en la que estamos. Yo les traía como una propuesta y quería que ustedes me comenten si les parece eh, adecuado, si están de acuerdo o si ustedes me pueden proponer una diferente. ¿Listo? Entonces, para poder evaluar en este momento, digamos, todavía no hay una directriz clara si vamos a seguir con la calificación cuantitativa, ¿sí? Es decir, del 0 al 5, o si la universidad en algún momento va a tomar la decisión, como lo hizo la Universidad de los Andes, de que sea de tipo cualitativo, de que sea aprobado o no aprobado, ¿sí? Independientemente de eso, entonces lo que he pensado hacer con ustedes es dos trabajos. Esos dos trabajos, el uno estaría para finales del mes de mayo y otro para finales del mes de junio. Y con esos trabajos, digamos, esos dos trabajos estaríamos presentando la forma de evaluación de la asignatura, es decir, como esos trabajos en sí van a recolectar las temáticas y van a tratar de mostrar un producto, pues estaríamos ya presentándolo, bien sea para calificarlo de forma numérica, de forma cuantitativa o bien sea para darle una calificación cualitativa. ¿Listo? Entonces cuéntenme si les parece, si están de acuerdo o si no. Sí, pues cómo sería así el trabajo como tal, o sea, como que es el Es un trabajo. trabajo, a ver, nosotros hasta el mes de mayo vamos a adelantar ciertas temáticas, ¿sí? Esas temáticas buscan la comprensión de todo lo que tiene que ver con el proceso tanto histórico, de las políticas, las normas y la aplicación en sí de la gestión ambiental. Entonces, por ejemplo, les doy un estudio de caso y la idea es que ustedes, yo les podría estar enviando incluso la información, ¿sí? Del estudio de caso, ustedes lo revisan y hacen un trabajo en el cual expresen como si está dado el proceso, si están aplicándose si ven ustedes ahí aplicada la normatividad, si está evaluándose todos los procesos de gestión ambiental, etc. Sería en ese sentido, ¿sí? Entonces, ese sería Sí, un caso. Y el otro, que podría ser de las mismas temáticas que vamos a desarrollar ya para final de semestre, analizando y dando algunos criterios de parte de ustedes al respecto, o sea, como una especie de ensayo. Ya, profe, buenos días. Buenos días. Profe, en ese caso, por ejemplo, uno puede escoger su propio estudio de caso y Sí, evaluar un sistema de gestión ambiental sí, claro. O sea, o hacer el análisis del sistema de gestión ambiental. sí, eso estaría muy bien, por eso les digo, o sea, aquí estamos como planteando opciones, puede darse el mismo caso para todos, o si ustedes prefieren, cada quien consulta, indaga su estudio de caso, ¿sí? Y lo analiza. Entonces yo les daría como los parámetros que debe contener su informe o su trabajo, para que me entiendan, ¿sí? Entonces, Eso sí, profe. ¿sí? Entonces, Y sí, y con respecto, digámoslo así, a la evaluación cualitativa o cuantitativa, eso no escuché bien, o sea, eso está por definirse. sí, claro, la universidad en ese momento todavía no nos ha dado una directriz de que si vamos a darles a ustedes una nota numérica, o sea, cuantitativo, es eso, ¿cierto? O si lo vamos a hacer de forma cualitativa. Es decir, como lo aplicó la Universidad de los Andes, que dijo que va a ver si los aprueba o no los aprueba. ¿Listo? Simplemente Sí, así. por ejemplo, en el SENA se utiliza la metodología cualitativa, donde uno, por ejemplo, o aprueba o no aprueba también.
y se tiene en base, pues, según unos criterios, pues, de evaluación, digamos así como usted dice, pues, si el trabajo tiene cierto contenido y ciertos parámetros, entonces uno cumple con los parámetros y ahí, pues, ya está dentro del criterio, pues, del profesor, pues, si uno aprueba o, pues, no aprueba. Exactamente, de esa forma. Pero independientemente de eso, digamos, independientemente de la forma en que se califique, lo cierto es que yo he pensado que es una forma como más fácil, realmente es eso, de poder que ustedes ahí expresen en esos trabajos lo que han comprendido, han podido analizar respecto de las temáticas que tratamos, ¿cierto? Entonces, por eso, como eso no va a ser ahorita, sino ya hacia finales de mayo y junio, pues las dudas que tengan o lo que haya que aclarar, pues lo vamos a ir aclarando. Entonces, en estos momentos es ponernos de acuerdo para que cuando ya se nos diga, bueno, sí, no, sigan con la calificación numérica y sus porcentajes, etcétera. Entonces, pues nos toca llevarlo así. Lo que sí cambia, y estoy siendo clara, es que al inicio se acuerdan que yo di en la programación temática como unos porcentajes que íbamos a trabajar. Bueno, en este momento ya creo que eso ya no viene al caso, por eso estoy hablando de dos trabajos, como decir, dos trabajos finales, ¿sí? ¿Y por qué hago dos? Se van a preguntar y no uno. Para que no se les acumule, o sea, para que no se les vuelva súper extenso y ustedes tengan que hacer un trabajo súper larguísimo, sino dos trabajos, ¿sí? Muy sintetizados, muy específicos, para que no se les convierta en algo muy grande, muy pesado y que tengan, qué sé yo, porque no sé cómo están en las otras asignaturas. ¿Listo? Eso es lo que yo planteo. Ahora los escucho y díganme si están o si no están de acuerdo. Pues sí, ¿no? El trabajo está factible. ¿Cuáles serían los cuatro, por favor? No te entendí muy bien. Se fue la Profe, señal. ¿nos podría repetir nuevamente cuál sería el trabajo 1 y cuál sería el trabajo 2? A ver, el trabajo 1 podría ser un estudio de caso, que podría ser uno que yo les envíe o uno que ustedes decidan analizar. Hay muchísimos, miren, hay estudios de caso para infraestructura, para el sector hidrocarburos, para residuos sólidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya lo podríamos ver en este momento, bueno, más adelante, ¿sí? Ustedes toman ese estudio de caso y la idea es que ustedes puedan analizar e interpretar si ven aplicado lo que hemos venido observando y estudiando dentro de las temáticas de gestión ambiental, es decir, si está aplicada la normatividad, como qué tiene y qué no tiene. Es básicamente adentrarnos a analizar eso. Yo les daría los parámetros que debe contener el trabajo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, debe tener una introducción donde se explique de qué se trata ese estudio de caso, debe contener, especificar si está citando la normatividad, debe especificar si tiene un proceso de planificación dentro de la gestión ambiental, un proceso de verificación, debe especificar si se evidencia que hay una auditoría interna o externa, ¿sí? Cosas como así. Entonces, esos parámetros yo se los entregaría y ustedes lo que hacen es revisar el estudio de caso y describir hacer como un informe de aquí se encontró tal cosa, aquí no se encontró, se evidencia que el estudio va mucho más allá el simple proceso, está bien estructurado o no está bien estructurado. ¿Listo? Para ponerlo en términos sencillos y desde la explicación que la vez pasada dimos de la auditoría interna e interna, es como hacerle, es como entrar a auditar ese estudio de caso. ¿Listo? Como entrar a mirar qué está presentando, por ejemplo, ese plan de manejo ambiental de X proceso. ¿Listo? Entonces ese sería. Y el segundo. Buenos días. Buenos días. Profe, yo tenía varias dudas. La primera es, digamos, pretendo cambiar como el documento, pues con los parámetros de trabajo, ¿no? Pero, pues, o sea, obviamente, en este caso, pues sería como ver si las normas se cumplen o no, bueno, qué tipo como de proceso se está llevando a cabo dentro de ese estudio de caso.
pero digamos, si hay alguna dificultad con obtener información sobre algún criterio que queremos evaluar, se podría como restablecer los parámetros de ese trabajo, o sea, Se podría como proponer, se podría exacto, proponer qué ustedes creen debe ir ahí, qué le está faltando. exacto, Sí, ajá. de eso se trata. Y otra cosita, o sea, pues no sé, digamos, en esta materia, pues la verdad como estemos, pues todos los compañeros, ¿no? Por si la situación de algunos, no estoy muy al tanto. Pero en otras pues, materias, en mi semestre, hemos como, para los trabajos y así, pues supongo, o no sé, si usted lo había evaluado hacerlo en grupo y en ese orden de ideas, como organizarnos conforme a los compañeros que presentan alguna dificultad para conectarse o algo así, como para apoyarnos mutuamente. Sí, de hecho eso es algo que iba a decir ahora después de que termináramos esta primera parte. Miren, con los otros semestres, con las otras asignaturas que estoy dictando, les propuse precisamente lo que tú estás diciendo, que si ellos quieren apoyar en grupos en Vinas, por ejemplo, apoyando a un compañerito que no tiene conexión, que no tiene equipo, pero que sí de pronto cuenta con el celular y puede por WhatsApp apoyarle con alguna información, con algún análisis, con alguna descripción. Entonces, la persona que cuenta con las herramientas, pues recibe esa información de su compañero y consolida, ¿cierto? Eso es una forma como de colaborarse entre ustedes. Entonces, bueno, eso ahorita lo vemos si gustan. ¿Por qué? Porque también pasa que algunos me dijeron, no, yo prefiero hacerlo solo. Acá puede pasar lo mismo, puede ser que ustedes digan, ah, sí, hagámoslo en Vinas, además que ustedes son un grupo pequeño, o otros que digan, no, yo lo quiero hacer individual. O sea, yo con eso no tengo inconveniente, ¿sí? Aquí no sé, yo no estoy forzando a absolutamente a nadie, ustedes me conocen, nunca lo hago. De hecho, aquí es, y más hoy en día, bajo estas circunstancias, depende mucho de la autonomía de cada quien, ¿cierto? Entonces, lo que me interesa es que estén conectados, no conectados por este medio, sino conectados con las temáticas que hemos venido brindando, haciendo ese análisis, haciendo esa crítica constructiva. Miren, para hacer gestión ambiental y todo lo que tiene que ver con los temas ambientales, uno debe tener una posición clara y crítica constructiva ante todo. ¿Por qué? Porque no es el hecho de dar la crítica y poner el pero, es buscar de qué forma aquello que no está saliendo de la mejor manera, poder resolverlo, darle una solución oportuna en el largo, en el corto, ¿sí? plazo, porque son situaciones complejas. Creo que para todos es claro que analizar una situación de problemática ambiental es compleja, no depende simplemente de una estrategia que se quiera aplicar, depende a veces de muchos factores, no simplemente de la organización, sino de lo que está alrededor de él. Y eso es el análisis del territorio, el análisis de políticas de Estado, el análisis de las políticas mismas y las normas, el análisis de quiénes están arriba y quiénes están abajo, de las comunidades concentradas alrededor de esto, de cómo llegamos y cómo estrategias adecuadas permiten la resolución de conflictos, de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, como este es un conjunto y todo un proceso, esa conexión, o mi invitación con ustedes es a eso, a entender y a ir mucho más allá de la temática en sí. La vez pasada hablábamos, ¿cierto?, de lo que pasa hoy en día, de esa lectura muy interesante que ustedes tuvieron, y de como qué nos planteamos, qué hacer. Por ahí algunos decían, no, es que nosotros qué podemos hacer. No, miren, sí, nosotros podemos hacer mucho. El solo hecho de pensar diferente, como nos suelen decir, de no tragar entero, de empezar a analizar las situaciones, ya es hacer mucho. El no volver a lo mismo, el plantearme una diferencia, el salir de una zona de confort, me hace diferente y me hace generar algún tipo de aporte en función de algo. Y aplica para todo, no solo para esta asignatura, aplica para todo, aplica para la vida individual, para la vida profesional, para la vida estudiantil, para la vida en hogar, etc. Aplica absolutamente para todo. Salgámonos de esa zona de confort y vayamos más allá de simplemente analizar,
Si no, tratemos es de proponer. Listo, bueno. Entonces con esto lo que les estoy diciendo, y no sé si ya aclaré tus dudas, Victoria, es... Sí, profe, muchas gracias. Entonces ustedes me dirán, sí, lo vamos a hacer en Vinas, lo vamos a hacer individual, con eso no tengo lío. Sí, pues lo ideal sería que sí, que ojalá puedan colaborarle al compañerito o compañerita que no puede estar en las videoconferencias, que solo está recibiendo por WhatsApp o por correo, o por Facebook, no sé. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, o si ustedes me proponen algo, pues hablen, cuenten, digan. No, pues profe, yo creo que sí es como lo más ideal, pues también. De igual manera, por ejemplo, ¿hasta cuándo tenemos para decirle a usted cuál sería la temática que elegimos o cómo sería? Bueno, como Porque, hoy estamos proponiendo, pues por ejemplo, la próxima clase, el próximo miércoles, si quieren ustedes después hablan entre ustedes. Entonces me dicen el miércoles, mire, profe, ya claro, encontramos esto, o estamos de acuerdo, esto, y hagamos esto, listo. Entonces ya entramos a ver si sí, si no, si qué pasa, y a ver si hasta eso también ya nos aclaran de que como si va a seguir la evaluación siendo de forma numérica o de la otra forma. claro que sí, profe. Claro, porque pues entonces habría que ver, a ver quién tiene pues problemas y a mí me gustaría pues hacer en Vinas para poderle contribuir a algún compañero pues que se le dificulte y todo, pues para trabajar también ahí en conjunto y poder hacer un buen trabajo. Listo, me parece bien, no habría ningún lío. Yo sí, pues yo estoy abierto a esa propuesta de trabajar en Vinas, porque somos en total matriculados 10, profe. Sí, son 10, entonces tendríamos 5 vinos. Ah, listo. ¿No? Entonces sería fácil de trabajar, de igual manera, solo seríamos cinco grupos, eso, o unos 6 grupos, 7 grupos en el caso de que alguien quiera hacer de manera individual. Sí, ¿listo? ¿Cuántos estamos aquí, profe? ¿Los 10? 1, 2, Aquí hay 6. 3, 4, No 7. sé, yo miro solo a 6 ¿Quién conectados. faltaría? ¿Anderson faltaría? Anderson. Creo que falta ¿Quién más Sarita, Carolina, creo. Carolina. No sé si María Alejandra está conectada. Sarita. Sí, a ver. Sarita. Aleja, sí está. A ver quién más falta. Entonces tendríamos que comunicarnos con los que no están conectados para ver si alguien quiere hacer pues... Sí, de todas formas yo al WhatsApp de ellos también les envío como lo que tratamos hoy. Y ya ustedes hablen con los demás y se ponen de acuerdo y el miércoles me dicen. ¿Listo? No habría problema. Claro, profe. Bueno, entonces, no te olvides, Luis, de enviarme porfa el correo para enviarte el informe. Listo, profe, yo ahora le mando el correo electrónico. Listo, ahí es que tú le pongas tu chulito, tu firma. Si te parece que le agregue algo, me dices y se lo agregamos. Eso. ¿Listo? Algo más que les iba a decir era también que piensen sobre las temáticas, o sea, si yo les entrego un tema o si cada grupo lo va a consultar. Obviamente yo les explicaría de qué se trata la consulta, ¿no? Del estudio de caso, para el primero. Y para el otro, que se convierte más bien como un ensayo, entonces ese ya es diferente. ¿Listo? Está planteado como así. Entonces, en este momento, si me permiten, vamos a hacer como un recorderis, ¿sí? Con una presentación de lo que hemos venido tratando. Entonces, ¿ya están mirando ahí la presentación todos? Sí, profe. Bueno, listo. Sí. Entonces, recordemos, vamos a tratar algunos aspectos de la gestión ambiental. ¿Qué es entonces la gestión ambiental? Es un conjunto de diferentes procesos que conducen a manejar lo que conocemos como los sistemas de gestión ambiental. Esos procesos y esas diligencias que se generan incluyen un concepto de desarrollo sostenible o sustentable, buscando estrategias mediante la cual se organizan
las actividades antrópicas que están afectando el medio. Esas actividades antrópicas que afectan son las que generan impactos. En el impacto ambiental también hay que reconocer y comprender que hay impactos negativos e impactos positivos. Independientemente de esos dos procesos, la gestión ambiental entonces lo que busca es que la calidad de vida no solo de la organización, sino de todo lo que está alrededor de ella y de sus procesos sea de forma adecuada, que tenga unos procesos de prevención y mitigación a los problemas ambientales. Miremos les hice como estas plantillas de un proceso histórico que sustentan la gestión ambiental. Entonces, esta es la ciudad de Teotihuacán, en México, que albergó 200.000 habitantes. Se dice que 100 años antes de Cristo, en esta ciudad se puede analizar y entender unos primeros procesos de gestión ambiental en función de la producción agrícola, el riego y los acueductos que esta gran ciudad tenía con un número de población bastante considerable. Desde entonces, ya en las épocas recientes, desde el siglo pasado, hacia el 1928, empiezan una serie de decretos a salir, como es el 1279, que establece el Departamento de Tierras Baldías y Bosques Nacionales. En Estados Unidos, hacia los años 40, aparece la Convención de Washington, que habla sobre las bellezas escénicas de fauna y flora silvestre, y hacia el 46 se creó un instituto de fomento forestal. Lo que hacía es parcelaciones sobre la colonización y la defensa forestal, es decir, la defensa de los bosques. Desde 1952, a través del decreto 541, se organizó una división de recursos naturales del Ministerio de Agricultura. Hacia 1958 se establece la Convención de Ginebra, que habla sobre la pesca y la conservación de recursos vivos de alta mar, encargada o en cabeza de esta convención la Organización de las Naciones Unidas. También hacia el año 59, esta Convención de Ginebra habló sobre las plataformas continentales. Para los años 60 aparece parques nacionales y se declara por primera vez en Colombia la Cueva de los Guácharos. Hacia el 61 aparece una ley, que es la Ley 09, que aprueba la Convención sobre Plataformas Continentales mediante la Ley 09 del 61 y la Convención de Recursos Vivos de la Mar. En este mismo año también se creó la Ley 135, donde el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, se estableció como tal. En 1968 se dio la cumbre en París, que era una conferencia sobre la biosfera organizada de la UNESCO y una serie de conferencias internacionales al respecto de la biosfera. En los años 68 se crea o se reunieron diferentes grupos a nivel mundial, donde se creó el grupo del Club de Roma y se habla de factores que amenazaban la sociedad global, el futuro de la humanidad y el informe sobre límites de crecimiento. Ese Club de Roma es un grupo de sistemas creado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hacia el 68, el INDERENA, por medio del decreto 2420 en 1968, también creó el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, adscrito en ese momento al Ministerio de Agricultura. En 1969, la Convención de Bruselas hablaba de la responsabilidad civil por daños de contaminación de aguas
de mar por hidrocarburos. Si ustedes se dan cuenta, a medida que hemos pasado, digamos, estos periodos históricos, se habla como de un tema y se crean ciertas entidades. Eso a raíz de las problemáticas ambientales que se iban reconociendo y que iban apareciendo a través de la historia. Así, en el 71, la Convención Relativa a Humedales, que se conocen como la Convención Ramsar en Irán, hacia el 72, la Declaración de Estocolmo, sobre todas las temáticas que tenían que ver sobre el medio humano, la conciencia de los sistemas naturales para aportar recursos y poder minimizar o absorber los impactos, y la necesidad de la formación en educación ambiental. Surge del PNUMA, que como ustedes bien saben es la organización a nivel mundial encargada de los procesos medioambientales. En el 73 se estableció el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables. De igual forma, se establece el Convenio Internacional de Comercio de Especies Amenazadas y de Prevención de Contaminación de Bosques. Hacia el año 74, Naciones Unidas, con el Club de Roma, se encargó de un segundo estudio sobre la humanidad en la encrucijada y hablaba de aspectos que tenían que ver sobre las problemáticas medioambientales y los conflictos causados por el hombre y viceversa. En el 75, la UNESCO y el PNUMA hablaron sobre el medio ambiente, los países subdesarrollados de Asia, África y América Latina. En el 77 se dio la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental y el Programa Internacional de Educación Ambiental. Hacia los años 79 se declararon las políticas medioambientales de carácter participativo y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE. Asimismo, en este mismo año se da una primera conferencia mundial sobre el clima y se empezó en ese momento a hablar sobre cambio climático. Hacia los años 80 se crea la Estrategia Mundial para la Conservación, donde participaron entidades como PNUMA y la WWF. En el 81 también se dio la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Colombia se adhiere a la Convención CITES por medio de una norma que creaba estrategias para la protección de la contaminación de bosques. Hacia el año 85, la Convención de Viena hablaba sobre la protección de la capa de ozono y fue un convenio que se acordó con los diferentes países que hacían parte, digamos, de procesos que venían tiempo atrás relacionados con las problemáticas medioambientales. En el año 87 se crea el informe Brundtland, que fue un informe mundial que hablaba sobre el medio ambiente y el desarrollo, y aparece por primera vez el término desarrollo sostenible. En el 87, en el Protocolo de Montreal, se hablaba de las sustancias que venían agotando o dañando la capa de ozono y la protección sobre el convenio para la protección del desarrollo del medio marino y regiones del Gran Caribe. En el 89, la concesión de Basilea, que se produce entonces un control sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y la forma de eliminación de los mismos. En el 91, entonces aparece en Colombia la Constitución Política a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Se redacta, como ustedes bien saben, una nueva constitución para nuestro país y se fijan responsabilidades ambientales al Estado y a la sociedad civil. Todos estos artículos estaban orientados hacia esos procesos de desarrollo sostenible y el enunciado dado en la Comisión Brundtland. En el año 92, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en Brasil, se dio la conferencia sobre medio ambiente y desarrollo. En el año 2000
se dio un protocolo en la ciudad de Cartagena, la cual hablaba sobre la seguridad biotecnológica, un convenio sobre biodiversidad y la forma de evitar riesgos dentro del comercio transfronterizo y la forma de modificar esa biotecnología en función de minimizar los impactos ambientales. En 2001, el Convenio de Estocolmo se enfocó en contaminantes orgánicos y persistentes y fue firmado en el año 2001, en el mes de mayo. Para el 2002 se creó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y Medio Ambiente y aquí se habló primordialmente de mantener la visión hacia los procesos de desarrollo, pero en función de que sean sostenibles. En el 2010 se crea el Protocolo de Nagoya, que trata sobre recursos genéticos, sobre la participación justa y equitativa y los beneficios que deriven cualquier tipo de utilización de recursos genéticos. En el 2011 se crea la Conferencia sobre Cambio Climático y los compromisos de las naciones industrializadas a reducir emisiones. Para el año 2012 se crea la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, también conocida como Río +20, que fue un proyecto internacional que estaba en cabeza del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones y que buscaba impulsar medidas positivas para el desarrollo sustentable. En el 2015, en París se crea la Cumbre del Clima, hablando todo lo que tenía que ver con el calentamiento global y lo que se había desencadenado por la industrialización, por las emisiones de gases de efecto invernadero como acciones antrópicas. Entonces, con ese, recorderis del proceso histórico, llegamos a lo que es el sistema de gestión ambiental. ¿Cómo se entiende o cómo se analiza entonces un sistema de gestión ambiental? Se define como un sistema estructurado, integrado por actividades de gestión-organización, una estructura organizativa, una planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar, mantener al día compromisos de materia de protección ambiental, las políticas y cómo se suscribe cada organización dentro del sistema y sus procesos. También recordemos la funcionalidad de un sistema de gestión ambiental que estará para Colombia fundamentado en la norma ISO 14001, la cual está posibilitando que una determinada entidad controle la totalidad de sus actividades, servicios y productos que estén generando algún tipo de impacto en el medio. De esta forma, poder minimizar o reducir esos impactos y enfocarse en procesos de causa y efecto para generar gestión. En cualquiera de estas actividades, servicios o productos, la organización o la empresa lo que hace entonces es entender cómo está dando unos procesos dentro de actividades, de servicios y productos y cómo está impactando en el medio. La política ambiental entonces establece objetivos, establece la visión de unos compromisos de la organización en la protección del medio y cuando hablamos de las políticas debe estar enmarcada no simplemente en la norma en sí, sino tener unos compromisos de prevención de la contaminación, de mejora continua, de cumplir requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba o que la organización quiera plantear. También debe apoyar la alta dirección, es decir, que la dirección en cabeza de esa organización o empresa debe estar acorde a la misión y visión de ella en función de que se generen esas actividades, esos procesos de forma adecuada. Ser un marco de referencia para establecer objetivos y metas ambientales, comunicar a todas las personas que están dentro de la organización o en nombre de ella
sobre lo que ella en sí está haciendo. La gráfica nos explica algunos aspectos a tener en cuenta y estar a disposición del público. También entonces recordemos que hay unos procesos de planificación, que esos procesos de planificación cuentan bajo la preservación, ¿sí?, de los recursos, pero que si al estar extrayendo esos mismos, pues se tiene que minimizar impactos. Entonces, la ISO 14001 tiene una serie de requisitos que se exigen y se contemplan en 3 aspectos, que son los ambientales, los requisitos legales y otros, y los objetivos, metas y programas. Todo esto siempre va a estar enmarcado en una mejora continua a través de la política ambiental, los procesos de planificación, la implementación y operación de cómo se está haciendo dentro de esa organización, la verificación y acción correctiva, y unos procesos de revisión general de todo el proceso, y vuelve y continúa. Por eso se llama sistema de gestión ambiental. También la implementación y operación. Entonces aquí se busca que la norma ISO 14001 desarrolle unos elementos, los cuales son los recursos, las funciones, responsabilidades, las competencias, formación y la toma de conciencia respecto de su actuar, es decir, lo que la organización realiza, la comunicación, la documentación, el control de documentos, el control operacional y la preparación y respuesta ante emergencias. ¿Sí? Nuevamente, como ustedes observan, la gráfica nos está recordando cómo los procesos en sí que se deben tener en cuenta dentro de un sistema de gestión ambiental. Dentro de esa verificación, ¿sí?, si ustedes lo observan, pues hay unos elementos que son el seguimiento y la medición, la evaluación del cumplimiento legal, la no conformidad o acción correctiva o acción preventiva, los controles de registros y la auditoría interna. Listo. Entonces, listo, chicos. Ahí terminamos. Esta yo se las voy a subir a la plataforma COES para que la puedan nuevamente, si gustan, revisar, para que la tengan dentro de sus apuntes, dentro de su información. Y nos estaríamos viendo ya la próxima semana, una vez se pongan ustedes de acuerdo de si van o no a tomar la propuesta que el día de hoy les traje. ¿Listo? Profe, ¿nos podría compartir de pronto por WhatsApp la presentación? Sí, sería como mejor, un poco más factible. Sí, yo la voy a subir a COES. A ver, yo la subo a COES, a la plataforma, la envío al grupo de WhatsApp con el que tengo y te la voy a enviar a ti, a Juan. ¿Listo? Vale, profe, sí, muchas gracias. Bueno, Sí, eso era como un recorderis de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Pues, estaba muy sintetizado porque la idea era esa. De hecho, toda esa información, si ustedes lo revisan, lo tienen en las clases anteriores. Y ya nos veríamos entonces el próximo miércoles. Pues estoy tratando siempre, como ustedes se han dado cuenta, de dar la clase en el horario que básicamente como que teníamos asignado de forma presencial. Eso sería. Entonces les agradezco, chicos, cuídense mucho, cuiden a los suyos y espero la estén pasando bien. Si no la están pasando bien, me llaman y vemos cómo la pasamos bien. Bueno, gracias. Bueno, profe, que esté muy bien, gracias. Chao. Igualmente, chao. Bueno, que estén bien, chao.